Muy bien, quiero invitarlos que abran sus Biblias en Efesios, capítulo 6, Efesios 6, versículo 17. Efesios 6, versículo 17. Bendecimos a las tías con sus niños que van hacia su tiempo con Dios. Efesios 6, verso 17. Saludamos también a toda la iglesia en línea, a todos quienes están conectados en este momento. Laura, Glorita está conectada, Kelito están conectados, varios que no pudieron venir hoy día están conectados, y también tenemos, como decía mi esposa, de otras ciudades del país, como La Unión, por ejemplo, Verónica Arrué, y desde Puente Alto. Algunos hermanos que están participando con nosotros en las casas Zoe. Me dijeron que la semana pasada tuvieron visitas desde Pelarco también son participantes de casas Zoe. Bien, si la han encontrado, vamos a proceder entonces en el nombre del Señor a compartir una palabra que he llamado mente vencedora. Mente vencedora. Uno de las cosas que he notado últimamente y que con mi esposa nos hemos visto enfrentados a trabajar con muchas personas, inclusive con nuestras propias hijas y hasta con nosotros mismos, es acerca de la lucha en la mente, la lucha de los pensamientos. Y Dios me ha estado ministrando en torno a esta verdad, a esta realidad, podríamos decir. Y una de las cosas que tenemos que tener muy en claro como hijos de Dios es que estamos en guerra. Y estamos en una guerra espiritual. Los hijos de Dios no están de paseo. Los hijos de Dios no andan de turismo en esta vida. En esta vida estamos en guerra. Y es una guerra espiritual que Pablo describe en este capítulo 6 de Efesios, diciendo: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esta guerra se realiza en la mente. La batalla se libra en la mente. El campo de batalla son nuestras cabezas, nuestros pensamientos. Entonces, cada hijo de Dios tiene que tener muy claro que mientras estemos acá, estaremos librando batallas y estaremos en esta guerra de los pensamientos. Y por lo tanto, no solo tenemos que tener claro esa realidad, sino que también tener claro que Dios ha provisto para que nosotros seamos vencedores en esta guerra, porque solos no vamos a poder vencer. ¿Y qué ha provisto Dios? Lo dice en este mismo texto: nos ha provisto una armadura. Pablo, mientras estaba preso y probablemente frente a los soldados romanos que le custodiaban, él empezó a relacionar las distintas partes de la armadura del soldado romano con la armadura espiritual, con la armadura que debe tener todo hijo de Dios. Y encontramos algunas partes de esta armadura que las tenemos
desde el momento que recibimos a Jesús. Pero hay otra parte de esta armadura que la tenemos que tomar, que la tenemos que recibir, que la tenemos que nosotros activar. Y yo quiero compartir hoy día una parte de esta armadura. Por ejemplo, el verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Pero luego dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. La verdad es una parte de la armadura que tenemos en Cristo. La siguiente: vestidos con la coraza de justicia. La justicia también la tenemos en Cristo, del momento que recibimos a Jesús. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. También, al momento de recibir a Cristo, nuestra vida es activada en la buena nueva. Solamente compartiendo el testimonio nosotros ya estamos activados en la buena noticia de Jesucristo. Sin embargo, en el capítulo, en el versículo 15 en adelante dice: calzados los pies con el apresto del Evangelio. Y el 16 dice: y sobre todo, mire, nombró 3 partes de la armadura. Y ahora Pablo dice: sobre todo lo que he dicho anteriormente, tomad el escudo de la fe. Esto significa una acción nuestra, significa iniciativa nuestra, protagonismo, significa ser parte, colaborar con Dios, con el Espíritu Santo. Tomar, dice el 16, el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y luego dice el 17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hay 3 partes de la armadura que tenemos que tomar: el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Y yo quiero compartir y referirme hoy día un poco acerca de una de estas 3, que es el yelmo de la salvación, del verso 17. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Probablemente Pablo tomó esta metáfora de la salvación desde el Antiguo Testamento. Isaías nos habla acerca de cómo Dios toma esta metáfora del yelmo de la salvación. Isaías 59:17 dice: Dios, pues de justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza. El yelmo era el casco que usaban los soldados romanos. Y se dice que era un casco de hierro, por lo tanto protegía su cabeza, protegía sus ojos, protegía sus oídos y protegía su boca. Y alguien dice que la persona o el cristiano no saca nada con manejar bien la espada. Puede tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero si no tiene cubierta su cabeza, va a ser derrotado. Por lo tanto, el yelmo de la salvación o el casco de la salvación es vital para tener una vida victoriosa, para estar fortalecidos en el Señor. En otras palabras, para tener una mente vencedora, no una mente derrotada, no una mentalidad de fracaso, sino que una mentalidad de triunfo. Y no estoy hablando de exitismo, no estoy hablando de tener pensamientos solo positivos como lo promueve la psicología, que en parte pueden ayudar, pero no son suficientes, sino que estoy hablando de los pensamientos que realmente traen renuevo a la vida del ser humano. Y Pablo en 2 ocasiones utiliza esta misma expresión.
habla de que tenemos que proteger nuestra mente con el yelmo de la salvación, que tenemos que tomar esta armadura. Lo dice en Efesios 6:17, como ya lo hemos leído, y lo dice también en Primera de Tesalonicenses 5:8. Ahí dice, pero nosotros que somos del día, ¿a quién le está hablando? ¿Quiénes son los del día? Nosotros, los hijos de Dios, ¿no es cierto? Somos del día. Es una expresión que utiliza Pablo para referirse a los creyentes, a los que ya han aceptado a Jesús. Y dice, seamos sobrios. ¿De qué manera podemos ser sobrios? Mire, qué interesante lo que dice Pablo. Habiéndonos vestido de la coraza de la fe y el amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Con la esperanza de salvación como yelmo. Aquí agrega a la salvación la esperanza de salvación. Y en la cultura secular o en la cultura de este mundo, el concepto esperanza es como un deseo, ¿no es cierto? El deseo de que algo ocurra. Sin embargo, el concepto esperanza en el reino de Dios no es solo un deseo. El concepto esperanza en el reino de Dios es convicción. Es la certeza de que estoy en Cristo. Es la certeza de mi posición en Cristo. Cuando habla de la esperanza de salvación, habla de la certeza de mi posición, que fui, como dice Pablo en Efesios 2, dice, trasladado de la muerte a la vida, del pecado a la gracia. Convicción de la posición, convicción de quién es mi salvación. Mi salvación no es un pensamiento, no, es una persona mi salvación. Y lo dice el salmista en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Entonces, el yelmo de la salvación es esa convicción de estar en la posición correcta, de pertenecer a la familia de Dios, de pertenecer al reino de Dios, de pertenecer a una ciudadanía que no es de este mundo. Todo eso está involucrado en la salvación, que es el casco que Pablo dice que necesitamos para que nuestras mentes estén cubiertas y no sean vulneradas por los pensamientos de este mundo. Porque tenemos, por ejemplo, a Satanás, tenemos los demonios, tenemos el sistema de este mundo y también los deseos de nuestra propia naturaleza que batallan contra nosotros, y la batalla va hacia los pensamientos. Entonces, el centro de operaciones es la mente. La mente puede ser el taller del maestro o puede ser el taller del infierno. Todo depende de qué pongamos en nuestra mente. Todo depende de qué tomemos para nuestra mente. Puede ser el taller de la victoria o puede ser el taller de la derrota. La Biblia nos habla de la importancia de cuidar nuestra mente. Dice en Proverbio 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Cuando la Biblia habla de corazón, no se refiere a este órgano físico, sino que se refiere a todo mi ser interior, que involucra el alma, que involucra la mente, involucra las emociones y involucra también la voluntad. Entonces, sobre toda cosa, lo más importante, lo más relevante, lo que debe ser la prioridad de nuestra vida es cuidar nuestra mente, cuidar nuestra cabeza, los pensamientos. No dejar pasar cualquier cosa a nuestra mente, no dejar pasar que fluya y que corra. Por ejemplo, hoy día tenemos a través de las redes sociales infinidad de situaciones que pueden levantar pensamientos a nuestra mente que son pensamientos de derrota para el Hijo de Dios. Escuchaba a un predicador y decía,
¿Cómo puedes estar firme en Cristo si estás 2 horas en la televisión recibiendo toda imagen, muchas imágenes que van contra los principios establecidos por el Señor, contra los valores del reino de Dios? ¿Cómo puedes estar firme en Cristo si pasas horas pegado al celular, pegado en el Facebook, en Twitter, no sé, en Instagram? Si estás recibiendo a través de esas señales, estás recibiendo solo mensajes que van a construir una mentalidad de derrota, de fracaso. Y nos dice algunas razones la Biblia por qué tenemos que cuidar. No solo nos habla de cuidar. Pablo dice en Filipenses 4:8, si hay algo digno, pensar en todo lo honesto, en todo lo puro, y da una cantidad de detalles en lo que nosotros tenemos que pensar, pero en síntesis nos está llamando a que nuestro pensamiento se enfoque en Cristo, en el reino de Dios. Una de las razones que da la palabra de Dios para cuidar nuestra mente es que la mente es la fuente de la vida. Si nuestra mente está cubierta de salvación, la vida de Dios fluirá a través de nosotros. Si nuestra mente está llena de la mentalidad del mundo, fluirá la muerte, pecado, desobediencia, separación de Dios. Otra razón que nos muestra en 1 Corintios 2:16 es que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos creen eso, que tenemos la mente de Cristo? Yo lo creo. Desde el momento que aceptamos a Jesús, adquirimos la mente de Cristo. Y usted se preguntará, pero ¿por qué no se manifiesta? Porque depende de qué el alimento. ¿Qué alimento estoy metiendo en mi cabeza? La mente de Cristo no se llena con la mentalidad del mundo. La mente de Cristo se manifiesta, se activa, se suelta con lo que dice la palabra de Dios, con lo que proviene del corazón del Padre. Así se activa, así se mueve la mentalidad de Cristo, y por lo tanto tenemos que cuidar nuestra mente, porque tenemos la mente de Cristo. Y si yo permito que otros pensamientos entren a mí, estoy vulnerando esa mentalidad. Desde el momento que tengo a Cristo, ya no solo es mi cabeza física, mis pensamientos, mi cerebro, sino que es la mente de Cristo. Y por último, hay muchas razones más. Tendremos paz. Quiero decir esta última. Siempre que cuidamos la mente, tendremos paz. Dice en la palabra de Dios: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera y en ti ha confiado. Wow. Así se alimenta la mentalidad de Cristo. Así se pone el casco de salvación. Mire, para hacerla más corta, creo que el casco de salvación no es otra cosa que la mente de Cristo. Tener la mente de Cristo, tomar la mente de Cristo, recibir la mente de Cristo. Y eso es lo que protege nuestra mentalidad, nuestra mente, nuestros pensamientos y también nuestra vida, porque si nuestra mente está llena de la mente de Cristo, nuestra vida será una vida victoriosa. Mente vulnerada, vida fracasada. Mente protegida, vidas victoriosas. Entonces, es relevante que nosotros cuidemos la mente. No solo la psicología le da importancia a esto.
No, Dios se lo dio mucho antes que apareciera la psicología. Las ideas psicológicas o líneas o escuelas de psicología aparecieron poco más de 100 años, 200 años a lo mucho. Sin embargo, Dios miles de años antes ya está diciéndonos la importancia que tiene el cuidar nuestra mente. Entonces, aceptar, tomar la salvación como protector de nuestras mentes tiene que ver con la mentalidad de Cristo, con esa convicción de quién soy, a quién le pertenezco, cuál es mi vida ahora, cuál es mi pueblo, mi familia hoy día, cuál es el alimento que hoy día me nutre, que nutre mi vida. Por ejemplo, Pablo, me deleita mucho ver a Pablo cuando tiene puesto el casco de la salvación. Y una imagen de esa verdad, de esa realidad, la vemos en Efesios capítulo 1, verso 3. Pablo estaba preso en ese momento por la causa de Cristo. Y aún estando preso, él dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Imagínense a Pablo con todo eso en su mente, en su cabeza, y verbalizándolo, expresándolo. Pablo estaba triunfante aún estando preso. Triunfante aún estando preso. ¿Por qué? Porque la mentalidad de Cristo era lo que lo estaba moviendo. La mentalidad de Cristo era su fuente. La mentalidad de Cristo era lo que hacía fluir sus palabras. Entonces, es relevante que nosotros nos ocupemos de esta verdad, de esta realidad. Filipenses también es otra carta que escribió Pablo estando preso. Si usted lee Filipenses, es la carta más alegre que hay de Pablo en el Nuevo Testamento. Subraye, cuando lea Filipenses, subraye cuántas veces aparece regocíjense, alégrense, alegría. Cuántas veces aparece esa palabra. En Filipenses dice: he aprendido a estar contento en todo, cuando tengo o cuando no tengo. En Filipenses dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, está completamente victorioso. ¿Por qué? Porque está con el casco de la salvación, o sea, la mentalidad de Cristo. La Biblia nos muestra que es peligroso sacar la salvación de nuestras mentes. Algunos peligros que pueden haber cuando nosotros sacamos la salvación de nuestras cabezas. La duda. Yo no sé si usted ha sentido duda durante este último tiempo, pero nosotros hemos tenido que orar por personas que están siendo atacadas por la duda. Nosotros, mi esposa y yo, como pastores, hemos tenido esta experiencia también en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque nos desprendemos un poco de la salvación en nuestras cabezas. Por ejemplo, Juan el Bautista, si leemos el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista está con la mentalidad de Cristo, con el casco de la salvación, pero a full, y lo encontramos con un ministerio empoderado, hablándole a los fariseos y llamándoles al arrepentimiento. Lo encontramos con revelaciones acerca de Jesús tremendas. No había hombre en ese tiempo en Israel que tuviese la revelación de Jesús que Juan el Bautista tenía. Fue testigo en el bautismo de Jesús, primero de bautizar a Jesús, segundo, testigo de ese evento glorioso cuando el Espíritu Santo desciende sobre Jesús como paloma y escucha también la voz del Padre cuando dice: este es mi Hijo amado en quien yo me alegro, en quien me complazco. Entonces, totalmente vencedor, totalmente empoderado. ¿Por qué? Porque
el casco de la salvación estaba en él. Sin embargo, en el capítulo 7 de Lucas, lo encontramos que Juan el Bautista está preso. Y estando preso y pronto a la muerte, es invadido por la duda. De tal manera que su duda lo lleva a enviar a 2 de sus discípulos a Jesús y decirle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¡Wow! Mire, después de haber vivido todo, haber estado con Jesús, haberlo bautizado, haber recibido la revelación, en un momento Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Nadie más sabía eso, pero Dios se lo reveló. Sin embargo, después, estando preso, a veces las circunstancias dolorosas, difíciles, hacen que nosotros echemos de nuestras mentes, ¿no es cierto?, el casco de la salvación, no saquemos el casco de la salvación. Sin embargo, Juan hizo algo que para nosotros va a ser muy útil. Mandó, como él no podía ir, mandó a sus discípulos hasta Jesús. Yo recuerdo un tiempo, les voy a hacer una confesión ahora, un tiempo en que fuimos rechazados y, a ver, ¿cómo podría decir la otra palabra? Y ofendidos. Fuimos rechazados y ofendidos como pastores de la iglesia. Y durante ese tiempo sufrimos mucho, como dicen los jóvenes, sufrimos caleta. De hecho, una noche estábamos tan abrumados por esta situación que con nuestras hijas, con nuestro hijo Ariel y mi esposa, nos encerramos en una pieza y nos pusimos a orar y lloramos mucho allí en la presencia del Señor. Y venían muchos pensamientos. Nos damos el alto como líderes. A lo mejor Dios nos está bendiciendo, respaldando esta visión. A lo mejor tenemos que abandonar, tenemos que tirar la toalla y decir: hasta aquí nomás llegamos. Una serie de pensamientos que vinieron a nosotros. ¿Por qué? Porque no estábamos cubiertos con el casco de la salvación. La salvación no estaba cubriendo nuestras mentes. Sin embargo, mientras orábamos, el Espíritu Santo empezó a llenar nuestra mente de los pensamientos del cielo y nos hizo ver que esto no es de nosotros, que esto es de Dios. Y si es de Dios, venga lo que venga, va a salir adelante, ¿no es cierto? Y si Él da una visión, Él también da la provisión. Y Dios nos sacó en victoria esa noche. Recuerdo que en la noche Dios me mostró un sueño donde también me reforzó lo que ya nos había hecho sentir, nos había hablado. Yo no sé si usted ha tenido pensamientos que lo hacen dudar, pero nosotros nos hemos encontrado con personas que son invadidos por pensamientos como, por ejemplo: eres malo, caíste de nuevo, no hay esperanza para mí, no tengo solución, ¿seré un hijo de Dios? No sé si en algún momento el enemigo le ha traído esa pregunta: ¿seré un hijo de Dios? ¿Estaré salvo o no estaré salvo? Esas mentiras de Satanás para hacerlo dudar. Quienes ya tienen un ministerio, si verdaderamente mi llamado fuera de Dios, no fracasaría tanto, no tendría tan malos resultados. Eres débil, el pecado te gana, todavía el mundo te atrae. No sé si esos pensamientos, eres inestable, han venido a su vida. Si algo de eso está pasando, es porque la mentalidad del mundo está tomando lugar en nuestras cabezas. En lugar de la salvación, ¿qué estamos dejando entrar en nuestras mentes? Ayer conversábamos con un amigo en Curicó y con mucho dolor nos compartía que su hija mayor entró a la universidad hace
un par de años a estudiar trabajo social. Una familia, hijos nacidos y criados en el Evangelio, pero su hija mayor entró a estudiar trabajo social y hoy día su hija abraza todas las ideologías progresistas. Odio hacia el hombre, odio hacia el patriarcado, odio hacia toda figura de autoridad. Y era una chica criada en el Evangelio, participando en todas las manifestaciones contra la autoridad, contra todo lo que hoy día se promueve, a favor del aborto, a favor de que la educación la tenga el Estado y no la familia, en fin, todo lo que es contrario a los valores del reino. Esa chica hoy día los abraza y sale a las calles a manifestarse. Así que su padre, con un dolor muy grande, nos compartía esto. Y eso acontece, ¿por qué? Porque nos sacamos el casco de la salvación, porque descuidamos la mente de Cristo, porque nos empezamos a alimentar con cosas que no provienen de Dios, que no provienen de la palabra, que no provienen del corazón del Padre. Cuando estábamos en la semana, en los 40 días de la vida con propósito, uno de los capítulos de los audios que escuchábamos nos compartía algo de Billy Graham y decía que Billy Graham tuvo esta lucha. Su mente fue atacada por la duda, dudaba si la palabra de Dios era palabra de Dios, dudaba si Dios era real. Muchas dudas estaban viniendo y estaba en esta batalla, abrumado por esta batalla. Y un día estaba tan abrumado que se puso de rodillas y le dijo al Señor: Padre, diga lo que diga tu palabra, yo lo voy a creer. Creo todo lo que tu palabra dice. Y no buscaré evidencia, no buscaré señales, ni argumentos, ni explicaciones. Yo creo lo que tu palabra dice. Desde ese momento su ministerio empezó a levantarse como un ministerio superior y de alcance mundial. Y hoy día todos sabemos quién fue Billy Graham, uno de los más grandes evangelistas de toda la historia de la iglesia. Ese es el llamado: solo cree lo que Dios dice y te pondrás el casco de la salvación. Amén. Solo créele, solo créele. Un día, yo se los he compartido en otras ocasiones, uno de los cantantes de la banda Los Tres que había antes aquí en Chile, el vocalista, le hicieron una entrevista y le dijeron: ¿tú crees en Dios? Y él dijo: sí, yo creo en Dios, pero no le creo a Dios. Y tenía mucha razón, fue muy honesto. Todo el mundo puede creer en Dios, pero una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Y cuando nosotros le creemos a Dios, nos ponemos el casco de la salvación. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Que si creyeres verás la gloria de Dios. Para el que cree, dice la palabra, todo es posible. Si tú crees en mí, por tu interior correrán ríos de agua viva. Entonces, cree todo lo que Dios dice y tu vida se levantará en victoria. La duda, la preocupación surgen a partir de una mentalidad mundana, pero no de la mentalidad de Cristo. Puedes estar pasando cualquier dificultad, pero si la mentalidad de Cristo está en nosotros, el casco de la salvación está en nosotros, no tendremos preocupaciones, no tendremos duda, tampoco miedo como lo tuvo Elías en su momento, no tendremos inseguridades como las tuvo Gedeón, sino que seremos vencedores.
Juan el Bautista hizo algo muy increíble, muy importante, que es una enseñanza para nosotros cuando vino la duda. Si un hombre del nivel de relación con Dios como Juan el Bautista tuvo duda, significa que nosotros en cualquier momento vamos a tener duda. Podemos ser atacados por la duda. Pablo también tuvo su lapsus también. Por lo tanto, tenemos que estar atentos. Pero Juan el Bautista hizo algo. Como él no podía ir a Jesús, mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle. Y me asombra, me alegra mucho ver a Jesús. Jesús no recrimina a Juan el Bautista. ¿Cómo no puedes? ¿Cómo no crees? Podía haberle dicho Jesús. Si tú me bautizaste, ¿cómo no crees si tú viste al Espíritu Santo venir sobre mí? ¿Cómo no crees si tú viste o escuchaste cómo el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo me alegro? ¿Cómo no crees? No, Jesús no lo recriminó, sino que le dijo a los discípulos, solamente díganle, los ciegos ven, los sordos oyen, los paralíticos se levantan, que el reino de Dios se está manifestando. Nada más. O sea, lo conectó con la salvación. No tengas miedo de tener duda. Solo dirígela en la dirección correcta. Dirígela hacia Jesús. Ve con tus dudas a Jesús. Y Él no te va a recriminar, sino que al contrario, Él nos va a llenar de su amor, de su presencia. Hay una ilustración que leí hace muchos años en el libro de Billy Graham acerca del Espíritu Santo. Y hablaba de la lucha que Pablo tenía en el capítulo 7 de Romanos, y que es la lucha que libramos todos durante nuestra trayectoria cristiana. Y él usó una ilustración que creo que marca muy bien lo que ocurre cuando nosotros nos ponemos el casco de la salvación o nos sacamos el casco de la salvación. Y él hablaba de un hombre que tenía perros de pelea. Tenía unos perros para pelear y apostaban. Él usaba esos perros para apuestas. Yo no sé aquí en Chile si se da eso. Yo sé que hay carreras de perros, pero no sé si también hay peleas, ¿no es cierto? Pero en Estados Unidos, dice Billy Graham, que era muy común. Y había un hombre que tenía 2 perros, uno blanco y uno negro, para las peleas. Y cuando él quería que el negro ganara, lo alimentaba bien, y al blanco lo hacía ayunar, no le daba comida. Entonces la gente apostaba, pero él, como dueño, apostaba por el negro porque sabía que el negro iba a ganar. Obviamente obtenía el resultado que él quería. A la semana siguiente él alimentaba el blanco y el negro lo ponía en ayuno. Como en la semana anterior había ganado el negro, todos apostaban al negro, pero él apostaba al blanco. Y obviamente ganaba el perro que él había alimentado bien. Esta ilustración nos muestra la lucha mental. Si yo me alimento la mentalidad del mundo, tendré una vida de derrota. Pero si yo alimento la mente de Cristo, tendré una vida en victoria, una mente vencedora. Entonces la pregunta es, ¿a cuál quiero alimentar? Póngase de pie, por favor. Yo quiero alimentar
la mente de Cristo. Quiero tomar el casco de la salvación. Quiero tomar el casco de la salvación. La mente de Cristo. La mente de Cristo. ¿Cómo alimento la mente de Cristo? Leyendo y estudiando la palabra de Dios individualmente y con otros. Escúchelo bien. Leyendo la palabra y estudiando la palabra individualmente y con otros. La palabra del Señor nos llama a nutrirnos en su palabra. Día a día, a tener nuestros tiempos a solas, pero también a hacerlo con otros. Cada vez que venimos aquí nos nutrimos. Puedes nutrirte en una casa Zoe. La mentalidad de Cristo la podemos nutrir, la mentalidad de victoria la podemos nutrir en Casa Zoe, la podemos nutrir en el estudio de Apocalipsis, la podemos nutrir a través de los devocionales que tenemos en el WhatsApp de la iglesia, la podemos nutrir con predicaciones, con adoración, la nutrimos con oración. Hay muchas formas para nutrir la mente de Cristo, para ponernos y tomar el yelmo de la salvación. Muchas formas. Para hacerlo en forma individual y también con otros. No olvides que somos cuerpo de Cristo y que nos fuimos creados para estar solos, sino que fuimos creados para pertenecer. No solo fuimos creados para creer, sino que fuimos creados para pertenecer y pertenecer al cuerpo de Cristo, a la familia de Dios. Quiero invitarte en esta ocasión y plantearte el desafío de que tomemos la responsabilidad o el desafío, mejor dicho, de nutrir nuestra vida, nuestra mente, nuestros pensamientos, la mentalidad de Cristo, con todos los recursos que Dios ha puesto a nuestra disposición. Cada palabra que Dios te entrega es una convocatoria. Mira, esto es sumamente interesante. Cada palabra que Dios te entrega es una convocatoria para algo, para hacer algo. Cada palabra que Dios te da no es para almacenar conocimiento, no es para tener una bodega de conocimiento llena de conocimiento, no. Cada palabra que Dios te da es una convocatoria, es un llamado a algo, a hacer. Y es sumamente peligroso escuchar una palabra de parte de Dios y no hacerla. Es muy importante que entendamos el valor que tiene la palabra de Dios. La palabra de Dios se declara, se entrega para vivirla, no para aplaudirla, no para halagarla, sino para vivirla. Hay una responsabilidad gigante cada vez que Dios te habla. Cada vez que Dios te habla. Es peligroso oír palabra y no aplicarla y no vivirla. Es muy peligroso, porque alguien que solo escucha cae en el peligro del orgullo. Alguien que almacena conocimiento y palabra y se llena y va a todo evento donde hay enseñanza y se llena de ello y no vive nada de lo que se ha almacenado,
se va a llenar de orgullo, porque el conocimiento, aunque sea de la Biblia, sin aplicar, envanece. No da gloria a Dios, sino que se glorifica a sí mismo. Así que cada palabra que Dios nos entregue es para que hagamos algo. ¿Sabes que si nosotros escuchamos una palabra y no la hacemos, nos transformamos en prófugos de la presencia de Dios? Jonás recibió una palabra de Dios y Dios le dijo, pregona en Nínive, porque la maldad de Nínive ha subido, se ha levantado. En otras palabras, ha crecido desmedidamente. Así que pregona. Jonás escuchó la palabra, pero en lugar de aplicar esa palabra, de responder a ese llamado, de responder a esa convocatoria, Jonás huyó de la presencia de Dios. Cada vez que nosotros escuchamos una palabra y no la vivimos, huimos de la presencia de Dios. Y la mentalidad de Cristo no se desarrolla en nosotros, sino que somos movidos por la mentalidad del mundo, por la mentalidad de derrota. Padre, oro en este momento para que cada día te escuchemos a ti, para que alimentemos la mente de Cristo por sobre todas las cosas. Como dice el apóstol Pablo, sobre todo esto, tomad el escudo de la fe, tomad el yelmo de la salvación, es el casco de la salvación. Darle la importancia a nutrirnos en tu palabra, pero no solo para almacenar en nuestras mentes, sino para vivir en tu palabra. Ya no es tiempo de ser solamente oidores. Hoy día es tiempo de ser hacedores de la palabra. El mundo necesita hoy día a los hacedores de la palabra. Y es la mente de Cristo que te llevará a ser un hacedor de la palabra. El que está en la roca no es el que oye la palabra solamente, es el que la hace. El que hace la palabra, el que la oye y la hace, es el que está parado en la roca, el que está firme. El que da fruto no es solamente el que oye la palabra, sino el que la hace, el que la vive. Es el que da fruto a 30, a 60 y a 100%. Los que oyen la palabra y no la hacen, un día llegarán al trono de Dios y el Señor les dirá: no te conozco. No te conozco, hacedor de maldad. No te conozco, no sé quién eres. Nunca has escuchado mi voz, nunca has oído lo que yo digo. Todo lo que hiciste, lo hiciste en tus fuerzas, no porque yo lo dije. Mis palabras no fueron las que te movieron, mis palabras no fueron las que te impulsaron, las que te motivaron. No hablaste por mi cuenta, hablaste por tu propia cuenta. No te conozco. Los hacedores de la palabra son los que tienen la mentalidad de Cristo. Al hacer la palabra, yo me pongo el casco de la salvación. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por esta verdad que tú nos entregas. Bendigo la vida de cada uno de los que estamos acá. Y declaro en el nombre de Jesús que nos constituimos en un pueblo que abraza tu palabra,
y llena su mente de las palabras de tu boca, pero no para almacenarlas, sino para vivirlas, para caminar en victoria, porque una mente victoriosa desata vidas victoriosas. Una mente santificada por la palabra desata vidas santificadas. Una mente fluyendo en la revelación del Padre desata vidas poderosas, vidas ungidas. Nos ponemos el casco de la salvación en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, Señor.